Bienvenidos al episodio número 2, versión 4.0. La cuarta grabación. La primera fue, se nos olvidó la tarjeta de memoria del audio. Así es. La segunda, El disco duro se dañó. el disco duro se dañó. La iluminación no funcionó. Bueno, esta es la cuarta vez que nos vemos para grabar el segundo episodio, que a este tienes que darle más like, compartirlo más. Hace donaciones por Patreon. Vamos a abrir una cuenta de Patreon para comprar el disco duro nuevo, que son como 60, 70 dólares aquí en Venezuela. Ajá. Económico, súper económico. El día de hoy vamos a hablar sobre los tecnócratas. Así ¿Correcto? es, los tecnócratas. Así Ok, es. Harvey, en la definición como tal, ¿tecnócrata existe o es un término que tú te inventaste? No, existe en el diccionario la palabra tecnócrata, que son, digamos, los que manejan el conocimiento, los que tienen el conocimiento técnico sobre las cosas y que dominan el tema del conocimiento técnico, ¿no? Ok, ahora sí, hablando con relación a las artes marciales, ¿qué es un tecnócrata? Un tecnócrata es un artista marcial que acumula conocimiento a través de su tiempo, pero que su práctica se enfocó en acumular técnicas, pensando que la acumulación técnica de alguna manera es igual a efectividad, o acumulación técnica es igual a buena habilidad a la hora de enfrentar o defenderte contra un agresor, ¿no? Ya, pero cuando tú me hablas de la palabra técnica y hace referencia a la palabra técnica, estamos hablando de técnica de lo técnico en lo que se hace o de la cantidad y el cúmulo de técnicas. Es decir, si alguien me agarra, yo tengo 300 posibles respuestas para ese agarre. Es correcto, es esa persona que piensa que si tiene, digamos, para un estímulo determinado, tiene 800 técnicas, eso lo hace más eficiente, ¿sí? Incluso si tú tuvieras muchas técnicas de muchos movimientos, también eso hace que tengas un cúmulo técnico y generalmente no es aplicado o no es igual a efectividad a la hora digamos, responder ante una agresión inminente. Por ejemplo, Fíjate, en la década de los 50, William Hicks, un psicólogo, junto con un socio británico, crearon lo que llaman la ley de Higgs, ¿no? Que es básicamente un eje cartesiano XY, donde ellos se dieron cuenta que a mayor número de opciones, mayor es el número de tiempo de respuesta desde el punto de vista de reacción, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo y darnos a entender qué es lo que queremos decir con esto, voy a poner el ejemplo de las armas de fuego. Imagínate que tú un día portes el arma de fuego aquí adelante, sin tomar en consideración dónde es mejor o es peor, porque es un tema de otro día, ¿no? Imagínate que un día tú pones el arma de fuego aquí, otro día, al segundo día pones el arma de fuego en la cintura, al tercer día pones el arma de fuego atrás, que hay gente que lo usa atrás, y al cuarto día pones la pistola en el tobillo. ¿Qué crees tú que va a pasar si tú, por ejemplo, vas caminando y ves que pasa un motorizado y ese motorizado hace el gesto de que va a sacar un arma de fuego y a ti te toca desenfundar? ¿Qué crees tú que va a pasar? proceso la información de dónde está el arma. Primero vas a tener que pensar, Claro. vas a tener que decidir en ese fracciones de segundo, tienes que decir dónde tengo la herramienta. ¿Dónde está Sí. la arma? O sea, que es más o menos como, haciendo mención a las llaves, es más o menos como el tema de las llaves de la casa, ¿no? Hay personas que se guindan las llaves, que usan este tipo de llavero para no perderlas. Pero entonces ya cuando están frente a una cerradura, automáticamente hacen esto. Es correcto. El día que no la tienen aquí, perdí las llaves. Porque ya no tienen otra opción de respuesta. Y ese es el tema. Entonces son fracciones de segundo. En cambio, si todos los días tú portas el arma en un solo sitio, y eso se aplica en posiciones, igual si estás manejando y tú portas el arma en un solo sitio, porque quizás no la debes portar aquí cuando estás manejando, sino que siempre la tienes en un solo sitio. Y siempre practicas, por ejemplo, en el caso de las armas de fuego, practicas el desenfunde desde el mismo sitio, desde la misma posición. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar? Tu tiempo de respuesta va a ser casi inmediato,
porque solamente tienes una opción. Estás en automático. Estás en automático y esa es la opción que siempre practicas. Y esa es la opción que siempre practicas. Eso es lo que dice y eso es lo que explica la ley de Higgs en cuanto al tiempo de opciones versus el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, eso va a incrementar y va a maximizar tu tiempo de respuesta. Entonces, ¿cómo se traspola esto al mundo de las artes marciales y la defensa personal, o la ofensa personal, o la protección personal? Esto se traspola a que ya está estadísticamente estudiado cómo atacan los agresores en la calle. O sea, existe un formato, existe una forma, hay mucho video, hay mucho material audiovisual que tú puedes ver para ver cómo es el comportamiento de un agresor natural. Hablando de eso, ¿tú recomiendas que las personas que entrenan artes marciales o protección personal, en sus defectos, deben de estar constantemente en preparación y en búsqueda de información para poder ver qué es lo que sucede en la calle en estos momentos? Porque tenemos claro que hay personas que hoy en día practican técnicas que fueron eficientes hace 300, 400 años. Que no estoy diciendo que no sean eficientes en estos momentos, en el dojo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que sí, la respuesta, si damos una respuesta absoluta, la respuesta es sí. Sin embargo, eso es trabajo del instructor. Y entender que si tú estás poniendo en tu cartel de anuncio, estás poniendo defensa personal, tú tienes que hacer algo funcional, algo que funcione para el tipo de agresor que te vas a encontrar. No, yo hago taekwondo y pongo abajo defensa personal y paso el 90% de las veces defendiendo patadas, giros, saltando y de este tipo de cosas. No estoy diciendo con esto que el taekwondo sea malo, sino que ¿cuáles son las probabilidades de que una patada girando, saltando te vayan a atacar con eso en la calle, un agresor natural? Improbable. Es poco probable que eso ocurra. Pero sin embargo, sí existe la probabilidad de que te lancen un gancho acometido, porque es el golpe natural. Poniendo eso como ejemplo, hay muchos ejemplos de formas y ataques naturales. Lo cierto es que para ese tipo de ataques en particular debes tener uno, máximo dos estímulos, opciones, y practicarla hasta que se convierta en una segunda naturaleza, hasta que se convierta en tu naturaleza. Que tu cerebro inmediatamente cuando vea ese ángulo de ataque, inmediatamente reaccione de tanta repetición y de tanto hacerlo, ya no lo tengas que pensar, que simplemente sea una reacción. Yo entiendo quizás el tema de enriquecer técnicamente un arte marcial, porque el repetir siempre lo mismo por muchos años quizás fastidia. Claro. ¿Sí? No me ayuda a mantener el alumno comercialmente hablando. Comercialmente hablando, pero bueno, pueden existir, digamos, yo creo que puede existir un equilibrio entre el arte y la eficiencia o la efectividad dentro de las artes marciales o los deportes de combate o los sistemas de defensa personal. Ojo, esto aclarando que no estamos diciendo que las artes marciales o los artistas marciales tienen que cambiar su método de entrenamiento y mucho menos estamos diciendo que lo que están haciendo está mal. Estamos hablando y aclarando de que este es el caso que se debería de tomar en cuenta cuando yo vendo en un flyer, en una publicidad, las palabras defensa personal. ¿Correcto? Sí. ¿Ok? O sea, si estamos hablando de defensa personal, una cosa son las artes marciales que te ayudan, sí. ¿ok? Pero no son el producto final a utilizar en la realidad. No son, en la realidad no son el producto final, porque ya hay un divorcio entre deporte, artes marciales y lo que ocurre realmente en las calles y cómo es la metodología para eso, ¿no? Ok, empecemos por la diferencia. Lo primero es que el dojo es un ambiente controlado. Sí, el dojo es un ambiente controlado y la gente piensa que conocimiento es igual a aplicación. Saber no es aplicar, ¿sí? El dojo es un laboratorio. Debería ser un laboratorio de lo que está ocurriendo en la calle y es un laboratorio en un ambiente controlado para no evitar lesiones. Pero debería ser lo más cercano a lo que ocurre en la calle, con groserías, con empujones, con todo escenario, el tipo de ataque, terceros involucrados, armas involucradas. La manera de atacar de la calle. La manera de atacar de la calle. No es un front kick, sino una patada abre puerta. Es correcto. O sea, tratar de emular todo lo que ocurre en la calle desde todo punto de vista de condiciones. Para que tú puedas practicar, porque conocer no es aplicar. Tú puedes conocer 1.000.000 de técnicas, pero si no las practicas, no vas a poderlo aplicar. Por eso es que si tú en tu mente te metes 800 millones de técnicas, ¿cuál es la posibilidad de que tú realmente puedas practicar 800 técnicas en tu vida?
Sí, es como decía Brulí que me estabas comentando, le temo más a aquel que hace una patada 1000 veces a que hace 1000 patadas una sola vez. Una sola vez. Sí, es porque la repetición hace que tú vayas mejorando cada vez más. Igual pasa con el tema técnico. Entonces, se le instala al practicante una especie de falsa sensación de seguridad porque dice, no, tu currículum incluye 280 técnicas y eso te hace más efectivo. Entonces, la verdad es que no, porque necesitas el entrenamiento, y no solamente el entrenamiento, necesitas entrenar bajo presión, fatiga y estrés. No solamente conocimiento técnico, sino también emular las condiciones psicológicas y físicas en las que te vas a encontrar en el momento para que tú aprendas a trabajar bajo ese estado de la conciencia, por llamarlo de alguna manera. No es lo mismo que yo te haga una técnica aquí hablando, riéndonos, a que yo sienta presión, miedo, fatiga, que esté cansado porque corrí. Que tu vida corre riesgo. Que tu vida corre riesgo, que tienes el rush de adrenalina. O sea, no es lo mismo. Para nada. Entonces tú tienes que tratar de emular o tratar de llegar, aproximarte a ese estado. Existen formas, metodologías de hacerlo. Aproximarte a ese estado para que tú aprendas a trabajar bajo presión. Ahora, cuando tú me hablas de ese tipo de entrenamiento, ¿qué sucede cuando, volvemos a retomar el tema, cuando un profesor dice que él enseña defensa personal aplicable a la calle y además de eso te dice, si yo te doy 3, 4 golpes, ya, gané la pelea? ¿Qué le estás enseñando realmente a un estudiante cuando lo condicionas psicológicamente a que él va a dar en la calle 3, 4 golpes y va a terminar la pelea? Mira, para mí, con el respeto de todos los maestros que pueden estar afuera, eso es una metodología totalmente errada. Aunque ese es el objetivo de cualquier arte marcial, poder noquear o digamos, no voy a usar la palabra neutralizar, digamos, desactivar al agresor que tienes al frente. Ese es el objetivo, desactivarlo lo más rápido, lo más pronto posible y tratar de abrir una ventana de oportunidad para tú poder escapar del escenario. Sin embargo, eso puede pasar como no puede pasar. Entonces siempre estás trabajando en la fase ideal, estás trabajando siempre en fase positiva y te olvidas de que puede ser que tengas que trabajar en negativo. Yo preferiría instalarle en la mente al estudiante de que tiene que golpear hasta conseguir su cometido, a hacerlo al revés, decirle que con 3 golpes va a neutralizar. ¿Y qué pasa si no ocurre? Porque puede ser que el que tengas al frente puede estar bajo alguna sustancia tóxica. Más alto también, más pesado, drogado. Alguna cosa que haga, digamos, un umbral de dolor muchísimo más alto que el tuyo. Entonces, si tú en 3 golpes no resolviste, que fue lo que te enseñaron en el gimnasio durante 3 años, te vas a frustrar y vas a decir, algo está sucediendo, algo está mal. Entonces la lucha va a empezar entre lo que tú estás pensando y al agresor que tienes al frente. Ahora, además de que también es importante tomar en cuenta que no es lo mismo una pelea, una discusión con el vecino del edificio, que probablemente es una persona que en ese momento tuvo un mal día, se tropezaron, quiso pelear, esa fue la acción que él tomó, ¿ok? A pelear con la persona que todos los días está en una esquina esperando para robar a alguien, ¿no? La pregunta es que puedes estar lidiándote con diferentes tipos de agresor. Y cada agresor va a tener su nivel de dificultad, ¿sí? No es lo mismo un delincuente que una persona agresiva o que una persona molesta. No es lo mismo un sociópata que un altercado, digamos, por celo, ¿sí? Son 2 cosas totalmente diferentes. Sin embargo, cualquier confrontación puede escalar al punto de violencia y al punto de vista ya de pérdida de vida. Eso puede suceder. Entonces tú tienes que estar preparado psicológica y físicamente para eso. Entonces decirle que con 3 golpes tú vas a acabar una pelea, digamos que puede ser que sea un tema de mala comunicación, que ese sea el propósito, tratar de pegar en zonas frágiles, vitales, y tratar de culminar esto lo más rápido posible, porque tienes que asumir que hay terceros y que hay armas y que tienes que salir del escenario lo más rápido posible. Eso sí, pero no en el entrenamiento. Entender que puede ser que trabajes en fase negativa, o sea, que tengas que golpear, seguir, continuar, hasta solventar el problema.
No solamente eso, tienes que tratar de usar movimientos sencillos, con destreza motora gruesa. Eso creo que lo hablamos en el episodio Sería pasado. bueno que lo expliques para Sí. las personas que están viendo este episodio por primera vez. Existen varias destrezas motoras, pero existen las destrezas motoras finas y las destrezas motoras gruesas. Las destrezas motoras gruesas son las que funcionan cuando estamos bajo estrés, que son brincar, empujar, alar, los grupos musculares grandes. De hecho, las piernas empiezan a temblar es porque la sangre pasa para allá porque nuestro cuerpo se está preparando a correr, lo que llaman el efecto de luchar o correr, ¿no? Fight or flight, ¿no? Entonces, y deja de funcionar las destrezas motoras finas, que son las que implican cosas con la mano o cosas que tengan muchos pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Simplemente eso se apaga, el cerebro lo hace automáticamente. Por eso ve que en las películas de terror que la gente no puede meter las llaves o marca un celular porque la destreza se apaga. Entonces, lo que debes practicar son mejorar tus destrezas gruesas para poder manejar tu instrumento y tu herramienta de defensa que eres tú mismo. El problema es que mucha gente piensa que arte es igual a efectividad. O sea, la persona que no sabe y ve a un artista marcial, quizás lo está viendo desde el punto de vista estético y dice, ¡wow! ¡Qué increíble! Porque le parece extraordinario, le parece maravilloso aquel performance técnico. Unas habilidades impresionantes. Que son más artísticas que efectivas. Y nadie le dice, esto es arte, esto realmente en la calle no es funcional. En la calle tú no vas a hacer movimientos superfluos ni artísticos. En la calle tú no vas a meterte ese giro saltando 360 con las piernas abiertas tipo Jean-Claude Van Damme. No va a ocurrir. Vamos a hablar bien. Va a ser poco probable. Va a ser poco probable que no ocurra. Entonces, arte generalmente no es igual a funcionalidad y estética no es igual a aplicabilidad. Es exactamente lo mismo. Entonces, quizás lo más sencillo, lo más grueso, lo que se ve, digamos, estéticamente no lo tan... más cavernícola. Lo más cavernícola, por llamarlo de alguna manera, es lo que realmente te va a funcionar porque son generalmente grupos gruesos los que están trabajando de músculos. Entonces lo que tienes que hacer tú, en vez de transformar aquello y tratar de ponerlo estético, más bien educa ese sistema de defensa que está ahí, edúcalo, fortalécelo, ¿sí? Trata de manejarlo y trata de hacerlo que cada vez funcione mejor. Entonces, el problema con las artes marciales es que, aparte del tema estético, siempre trabajan en la fase ideal. La defensa personal, volvemos a aclararlo. Sí. O sea, la parte de la defensa personal. La parte de defensa personal. Si lo estamos llevando fuera del arte, eso quiero que quede claro, ¿ok? Para que no se malinterprete. Estamos hablando de cuando un estilo de artes marciales dice que esto es defensa personal, ¿ok? Y que además es aplicable a la calle. Así es. Entonces, el tema de la fase ideal. De la fase ideal siempre es una preparación ideal. No solamente es fase ideal de la técnica, sino una preparación ideal de la técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Arrancamos la técnica en posición de guardia. Entonces ya yo le estoy diciendo a mi cerebro, ok, para yo empezar a ejecutar algo, yo tengo que estar en posición de guardia. Implica preparación mental. Ya estoy preparado a que venga el ataque y en la calle eso no ocurre así. En la calle existe un preconflicto, luego viene el conflicto y existe una especie de comunicación verbal y fisiológica o física antes y previo al ataque. Y los ataques generalmente a veces son sorpresivos, ¿no? Empieza con empujones. Y eso si no eres gritos, un objetivo, ¿no? Si no es alguien que te está buscando a ti para agredirte. Es correcto, entendiendo que los tres formatos de ataques, ¿no? Pelea de 3 segundos, match y lo que toca decir que es la emboscada. Entonces, no existe preparación. Está bien que tú inicialmente a un estudiante, porque le estás enseñando la técnica, le estás enseñando una serie de movimientos, tú lo enseñas en fase ideal, es la metodología de enseñanza. Pero esa fase ideal debe pararse en un momento y hacerlo no ideal, ¿sí? Porque entonces siempre le estás instalando a la mente del practicante de que va a trabajar en fase ideal, está preparado, o sea, ya estamos preparados. No solamente eso, en base de posición, o sea, estás en posición de guardia, le estás diciendo a tu cabeza, tú para ejecutar tienes que estar en posición de guardia. No sé si me explico con todo esto. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, más bien, tú no vas a estar en guardia. Probablemente te agarren de sorpresa. No vas a estar en una posición fija. Quizás no tengas ni balance. Entonces, todas esas, digamos, esas variables y esas condiciones, debes
recrearlas en el gimnasio. Con esto no te estoy diciendo que de repente en un sparring sí, porque ya es otro formato, es el formato del match. Pero también existe el formato de la sorpresa. Esa es otra cosa de la fase ideal. No hay factor sorpresa involucrado, que te sorprendan. ¿Sí? Que te digan, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un escenario tú y yo me voy a poner unos guantes. Y te voy a atacar. Y te voy a atacar. ¿Sabes? Y de repente no es que te voy a atacar de uno, sino que te voy a hablar, te voy a manotear, te voy a decir 4 cosas y de la nada de la conversación viene el ataque. Para que generes ese factor sorpresa de que viene un ataque y no sabes el ángulo. Trabajar en la fase ideal, bueno, tiene su tema, pero solamente para que sea algo de enseñanza. Después debes salir de la fase ideal y empezar a trabajar más bien, enseñarle al estudiante algo muy importante que va más allá de la técnica, que es la capacidad de improvisar con tu conocimiento con el conocimiento que tiene. Con el conocimiento que tiene. La capacidad de usar tu cuerpo como herramienta, ¿sí? Para hacer daño, porque básicamente es eso. ¿Sí? La capacidad de resolver el problema y que no te frustre. Que sea rápido y efectivo. Es correcto. Y la capacidad de sobrevivir. Yo voy a sobrevivir esto. Yo lo voy a hacer. Yo no voy a ser una víctima. Entonces, esas condiciones van más allá de la fase ideal. No sé si me explico bien con eso, ¿no? Por supuesto. Que la base es importante, que la postura es importante. Sí, nadie está diciendo que no, pero debe salir de eso, que te sorprendieron, no tenías base. Entonces, eso nos lleva a que, desde el punto de vista de entrenamiento funcional, es más importante el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de la biomecánica más que de movimientos técnicos. No sé si me explico con eso, ¿no? Probablemente no. ¿Qué quiero decir? En vez de estar pasando tanto tiempo lidiando con técnicas variables. Me agarró por un lado, por el otro. Sí, quizás el estudiante debería prestarle más atención a los principios de la pegada. Por ejemplo. Sí. O sea, a ver, para explicarlo de mejor manera, a ver si te lo entendí. Ajá. Tú me estás diciendo que es mejor no mantenerme ocupado aprendiendo 50.000 técnicas para un ataque. Es correcto. Sino mantenerme proactivo, ¿ok? Aprendiendo cómo puedo ser más eficiente con un movimiento natural y no fingido. Es correcto. La mejor defensa es el ataque. La mejor defensa nunca es defender. ¿Sí? Sonará trillado, pero todavía se cae en el error de responder defensivamente ante una agresión, ¿no? Entonces, en vez de estar aprendiendo, yo no estoy diciendo que no se aprenda, hay que aprender, por eso digo, 1 o 2 respuestas ante un estímulo, que es un ataque. En vez de estar perdiendo el tiempo en acumular técnicas como el tecnócrata para decir que yo sé más, debería estar pasando más tiempo, el practicante debería estar pasando más tiempo en practicar por lo menos los principios de la pegada. ¿Sí? O sea, cómo yo transfiero fuerza, el back of mass, el torque, la gravitacionalidad, el conjunto de los 4, ¿sí? Los flexores versus extensores, cómo yo uso todo eso a tu favor para que tengas una buena pegada, porque si tú o sea, una buena pegada, es como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que yo le doy en la cabeza. Y es verdad, es verdad. Hasta que le vuelo la torre con la mandarria. Hasta que le doy con la mandarria en la cabeza. Todo el mundo tiene un plan. Cuando llegan aquí todos tienen plan. Hasta que yo le doy en la cabeza y se le acabó el plan, le resetea la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo pegaba, pues. Porque tenía técnica, pero también el tipo pegaba. Entonces a eso me refiero. O sea, es más funcional el hecho de que tú aprendas a usar tu cuerpo para transferir fuerza y pegada, que está con 500 millones de movimientos defensivos. Está el principio del balance, cómo tú te paras bien, cómo te desplazas. Hay gente que no camina. Yo he visto muchas personas que conocen técnica 1, técnica 2, técnica 2, pero cuando empiezas a verlo cómo se desplaza, no saben ni caminar, no saben usar las piernas para los desplazamientos, ni siquiera los desplazamientos básicos. Claro, porque el entrenamiento está basado en posición. Y estático. Finalicé. Y todos parados. Y todo es ideal y todo bonito. Sí, no, resulta ser que tú no vas a estar en buena base, entonces tienes que acostumbrarte a cómo ir de no base a base y cómo empezar a desplazarte bajo estrés.
Inclusive el correr tiene una técnica, porque créemelo que correr es parte de la defensa personal. Créemelo que es así. Entonces hasta el correr tiene una técnica. Entonces quizás eso te saque más de aprieto que el conocimiento técnico. También están los principios de defensa y cobertura, ¿sí? Porque mucha gente piensa, por ver las películas de Kung Fu, que van a hacer ¡pac! 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 Y van a lograr bloquear todos los golpes que que te lancen a ti. Y resulta ser que eso es falso. Te van a pegar. Te van a pegar, porque la mano es mucho más rápido que la vista. Es muchísimo más rápido. Y sobre todo a distancias cortas. El que diga que no, que le pregunte a un mago. O que le diga que no y se ponga con un boxeador, ¿sí? Ni siquiera de alto nivel. De alto nivel, un boxeador más o menos bueno y que se ponga a estarle bloqueando individualmente cada uno de los golpes para ver qué va a pasar. ¿Sí? Entonces ya está súper estudiado el tema de cómo tú te cubres y cómo usas los brazos para defenderte y hacer coberturas más allá de una técnica, ¿no? Que viene el golpe, entonces yo le voy a agarrar la mano en el aire y le voy a hacer una torcedura. Esa es la técnica 1. La técnica 2 es que viene por aquí, yo le voy a agarrar aquí la mano. Eso no va a pasar. Eso son destrezas finas que no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que tú vas a levantar los brazos de alguna manera y te vas a cubrir, que es lo natural, ¿sí? Y a partir de ahí vas a empezar a reaccionar. Entonces, ¿por qué no mejorar esa habilidad? Mejorar esa habilidad, entender que eso es lo que ocurre desde el punto de vista natural. Y entender de que la cobertura, que los principios de la cobertura son muchísimo más eficientes que 200 técnicas para bloquear un gancho. No, yo voy a bloquear un gancho con la mano así, voy a bloquear el gancho con la mano así, voy a absorber la energía del gancho así, voy a absorber la energía del gancho así, voy a absorberla aquí. No sé si tú has visto toda cantidad de cosas. El gancho viene para acá, ¡pum! Cúbrase la cabeza, ¿sí? Viene un arma, ¡pum! Pon el brazo para que el arma no te llegue. Es preferible entender principios básicos y practicarlo, que 500 millones de movimientos para tratar de resolver un solo problema, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo. Con el tema de los bloqueos. Existe en karate un bloqueo que se llama Yodan Ageuke. Yo no estoy diciendo que el Yodan Ageuke no funcione. Sí puede funcionar. Pero a través de muchas repeticiones. Tú vas a tener que repetir 1 y 2 y 3 y 1000 veces y con estímulo, el tipo atacándote, 3000 millones de veces para que eso se integre como un reflejo condicional, porque es un movimiento artificial. ¿Sí? No está en nuestra naturaleza responder de esa manera. Por la naturaleza, la respuesta ya está hecha, que es lo que llaman el flinch response o la respuesta del respingo, que es que cuando tú le lanzas algo a alguien, la gente hace así, o cuando si un carro se te acerca, la gente tira el cuerpo hacia atrás y tira los brazos hacia adelante. Eso es un movimiento que ya está cableado en tu cerebro. O sea, eso quiere decir que cuando estamos hablando del Yodan Ageuke, si dejo de practicarlo 3, 4 meses... Exactamente, se va perdiendo, digamos, disminuyendo su eficiencia. Va disminuyendo su capacidad de reacción, porque no es un movimiento que está cableado naturalmente en el cerebro. Entonces es preferible, puede ser que sí, desde el punto de vista artístico tú lo quieras hacer, pero también si entiendes que existen unos movimientos naturales en tu cabeza y en tu naturaleza, y que si los logras canalizar, no vas a requerir menos repeticiones, y las probabilidades de que se quede en ti instalado son muchísimo más altas. Y es mejor entender también el principio de la economía de movimiento. Cómo yo a través de pocos movimientos puedo hacer más daño en el menor tiempo posible, ¿sí? Y eso me imagino también viene de la mano con la biomecánica, ¿no? Todo viene de la mano con la biomecánica. Cómo usar el eje de tu cuerpo, ¿sí? Cómo usar el eje de tu cuerpo para generar potencia y que te ayude ese eje a generar impulso y esos pequeños detalles que hacen que tú puedas generar mayor ataque en el menor tiempo posible. Y te comento algo, todo eso tiene una cantidad de pasos y una cantidad de cosas, pero que se aprenden es a través de la práctica, que para mi punto de vista es mejor pasar el tiempo desarrollando eso que absorbiendo un cúmulo de técnicas y opciones de respuesta contra agarres que de repente no van a existir. Y te voy a poner un ejemplo. Tú de repente me agarras la mano, entonces tú empiezas, no, que yo voy a... Y resulta ser que si tú me agarras la mano, yo tengo una buena pegada y te sueno en la mitad de la cabeza, probablemente ya la agresión paró. Por un ejemplo drástico, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿para qué yo me voy a enfocar en lo que me está agarrando? Y me toca enfocar es en el cerebro. Este es el general... El reset. Es correcto, este es el general y estos son los soldados.
Si yo me enfoco en los soldados, el cerebro todavía está funcionando. El que manda la orden. Yo debería enfocarme en el que está mandando la orden. ¿Sí? Si yo me enfoco en el que da la orden, ya los soldados simplemente van a cesar. Entonces, y eso es más efectivo quizás que ponerme a hacer una técnica de manipulación. No sé si las has visto. Fuerza contra fuerza. Sí, que uno agarra una cosa y me lo llevo y lo hago y o sea, como manipulando a la persona. Y tomando en cuenta de que además ese tipo de técnicas ese tipo de técnicas de manipulación van de la mano con que el oponente es dócil, ¿no? En muchos casos, sí. O sea, que está de alguna manera permitiendo que tú ejecutes la técnica, porque Sí. es un pana que está, o un amigo que está en el gimnasio y de alguna manera está colaborando contigo. Por eso la importancia de practicar las técnicas con resistencia activa. Es decir, yo te agarro, tú vas a agarrarme, yo me suelto, si no, Tú te sueltas o tú simplemente no me vas a soltar. pones resistencia. Voy a poner resistencia. Entonces, vamos a hacerlo ahora con resistencia, a ver si efectivamente una persona de 50 kilos, 60 kilos puede hacerle esa técnica a una persona de 100 kilos. Vamos a ver si es verdad. Ahora, lo que yo sí puedo hacer es transformar a una persona de 60 kilos que pueda pegar con eficiencia técnica y con potencia igual que una persona de 100 kilos. Entonces ya ahí está igualando la balanza. A ver, no sé si me explico digamos, en la diferencia entre una cosa y la otra. Correcto. En que pueda usar su cuerpo de forma muchísimo más eficiente Que el que no sabe usarlo. que el que no sabe usarlo. En eso se basa el tema de defensa personal. Y crear las condiciones psicológicas para eso. Entonces tú me quieres decir con esto que si bien es verdad que no vamos a utilizar todo ese cúmulo de técnicas al momento de aplicarlo en la calle, ¿ok? Cuando hablamos de los instructores, de las personas que nos enseñan, sí es necesario que ellos manejen todo este tipo de información para que selectivamente se la suministren al alumno según la necesidad, porque también es verdad que hay personas que entran a las academias de artes marciales no necesariamente pensando en una confrontación de riesgo real, porque todos no tenemos las mismas necesidades. Sí, una cosa es un instructor y otra cosa es un practicante. El practicante va a tener sus necesidades y dependiendo de las necesidades tú tienes que, como instructor, ir canalizando eso, ¿no? Lo importante es que le enseñes y les digas cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hacer punto y pare y enfrentarse en la calle. No, o sea, lo malo es decir, no, así tú te vas a defender en la calle. O sea, ser sinceros en este caso. Ser sincero. Con esto no estoy diciendo que punto y pare tenga cosas malas, pero es un formato de confrontación totalmente diferente a lo que ocurre realmente en la calle. Entonces, ahora, desde el punto de vista del instructor y el estudiante, el instructor sí debe tener conocimiento técnico. El instructor, el que se dedica a la enseñanza de defensa personal o artes marciales o deportes de combate. Es sí, porque ¿qué es lo que pasa? Tú te vas a encontrar con estudiantes con diferentes tipos de fisionomía y psicología. Entonces puede ser que él sea alto, entonces no tiene sentido que una persona alta yo le enseñe técnicas a distancia corta, por poner un ejemplo. O tú eres chiquitico y no te voy a poner a hacer técnicas y las piernitas cortas y sin flexibilidad, yo te tenga que obligar todos los días a patear a la cabeza, por poner un ejemplo. Entonces sí debe existir un conocimiento de tu parte para ir diseñando qué es lo mejor, cuál es la mejor forma de respuesta según tu herramienta, que es el cuerpo. Eso sí, pero desde el punto de vista del practicante, hacer una acumulación de cosas que no estás practicando y pensar que la acumulación racional te va a ser efectiva en condiciones de estrés, es ahí donde está el error. A menos que este estudiante tenga como objetivo ser un futuro profesor. A menos que el objetivo, y sin embargo, si ese es tu objetivo, debes saber, pues, o sea, yo particularmente tengo conocimiento técnico amplio porque tengo 41 años de entrenamiento, pero tengo la capacidad realmente yo, sinceramente, de aplicar todas las técnicas que yo me sé. No. Tengo mis técnicas favoritas, que son las que me gustan, que son las que me salen, que son las que practico. Y lo demás sé cómo ejecutarlas, sé cómo es el momento por conocimiento técnico y sé cómo enseñarlas, pero yo puedo aplicarlo. Una cosa es enseñar y otra cosa es aplicar. Yo tengo mi preferencia y sé qué es lo que puedo aplicar según mi cuerpo y mis debilidades, mis fortalezas y mis lesiones. Ya yo sé qué puedo aplicar. Entonces, claro, el practicante que se perfile a ser instructor sí debe tener o debe discernir cuál es la diferencia entre lo que él practica para lo que le funciona a él y lo que está aprendiendo para enseñar. Pero decir que todas esas técnicas y esa acumulación te va a ser efectivo, no. Por eso es que existen tantos sistemas, porque cada quien muestra lo que le funciona a él y su versión de lo que está ocurriendo. Y por eso es que existen las ramificaciones, porque la verdad es que
todo esto te lleva a un autodescubrimiento. El instructor, ¿qué es lo que te enseña? A autodescubrirte, a cómo vas a usar tu cuerpo, a que tú descubras qué es lo efectivo para ti, a canalizarte, a llevarte mejor el tema y evitar que te lesiones en el camino. Pero vas a terminar siendo, por ejemplo, karate, por poner un ejemplo. Tu karate va a terminar siendo diferente a mi karate. Tu Krav Maga va a ser totalmente diferente a mi Krav Maga. El Krav Maga mío es totalmente el Krav Maga de mi profesor. Y es totalmente diferente a los Krav Maga de 2 o 3 alumnos avanzados que tengo. ¿Por qué? Porque tienen otra forma, tienen otro background de artes marciales, tienen un cuerpo diferente al mío. Visión, tienen gustos diferentes al mío. Pero están claros de que no van a acumular 800 millones de técnicas, sino que ellos practican lo que les gusta. ¿Sí? Y que saben, a mí me gusta cubrir el gancho así, bueno, así es que lo voy a cubrir porque así me es efectivo. Y así yo lo puedo cubrir bajo presión, bajo estrés, o en combate, y así lo hago, y esa es la forma como... Entonces yo lo que hago es mantenerme, ¿sí? Mantenerme ahí. Yo diría que inclusive hasta el género tiene que ver mucho con esto. No es lo mismo entrenar a una mujer que entrenar a un hombre. Sí, está bien, tienen 2 brazos y tienen 2 piernas, pero ellas son atacadas de forma totalmente diferente. Ellas tienen debilidades y fortalezas diferentes a nosotros. Entonces tú tienes que de alguna manera canalizar el entrenamiento totalmente diferente a ellas y saber qué herramientas utilizar en el caso de ellas. Ellas tienen una estructura ósea totalmente diferente a nosotros. Entonces enseñarles ejemplo, un golpe cerrado a la cabeza, eso es tema de otro costal, digamos es errado porque se va a fracturar la mano. Yo tengo fracturas de mano. Y me las he fracturado con guante. Imagínate con la mano desnuda contra un cráneo. Y también entender que el contexto, o sea, tus técnicas deben estar enfocadas a un contexto. Que tú puedas dividir tu entrenamiento como decir, bueno, estas son técnicas deportivas. Y bueno, tienes técnicas para ese contexto. Pero quizás esas técnicas en ese contexto no funcionen para un contexto de calle. Entonces, entender cuáles son los contextos y para qué vas a usar determinado... Si logras una compatibilidad, que es lo ideal, ¿sí? Que es lo ideal porque implica que vas a hacer mayor repetición de esto. Si logras encontrar una compatibilidad entre tu deporte, el contexto, o sea, las técnicas que usas en el contexto deportivo y las técnicas que pudieras usar en el contexto callejero, haciendo ciertas adaptaciones, tú pudieras crear una compatibilidad entre los dos, eso sería mayor eficiencia, porque estás buscando un equilibrio entre tu faceta deportiva y tu faceta de artes marciales. Eso también es algo correcto. Sí, es verdad, sí se puede buscar un equilibrio. Si tú entiendes qué funciona aquí, qué funciona acá, y logras de ese saco de herramientas que tienes aquí, de ese saco de herramientas que tienes acá, logras sacar las herramientas que te ayuden a sobrevivir en un contexto de confrontación callejera, eso está ideal. Y si de paso lo puedes traspolar para el otro lado, lo cual hace que repitas y lo hagas y lo domines, eso es muchísimo mejor. Es más, digamos, es más eficiente. ¿Sí? Y las reglas dictaminan las técnicas también. En la calle no hay reglas. Entonces, con más razón, es más rico. Puedes sacarle más provecho. Y por eso que de repente se cae en la malinterpretación, a que como no hay reglas, entonces tú debes conocer 1, 1 millón, 4 millones de técnicas. Lo que debes conocer es cómo resolver sin más allá de la regla. Lo más natural, lo más eficiente, lo más efectivo. Lo más efectivo, exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, todo el mundo dice, no, meter los dedos en los ojos es lo mejor para la calle. Ya, espera un momento, tú has tratado de hacerlo. Yo sí lo he tratado de hacer. Aquí tengo los cascos y nos ponemos lentes. Y es bien difícil hacerlo. Porque la cabeza se está moviendo y tú también estás estresado. Que en una posición de agarre, en el suelo, en ciertas condiciones, es ahí el momento en que tú puedes meterlo en los ojos, sí es verdad, pero la única manera de tú saberlo es ya dejándote llevar. Es haciéndolo, pana, con condiciones de seguridad. Que si yo persona morder, sí, morder es efectivo, pero morder no te va a sacar de toda la situación. Morder lo que es un disuasor, un ente que te distrae. Bueno, un agarre muy cerrado. Si yo muerdo, de repente puedo crear una reacción en ti que me dé el tiempo y el espacio para crear cierta distancia para yo poder empezar a usar otras herramientas. Pero eso no se ve en el deporte. En el deporte un agarre es un agarre. Entonces empiezas a hacer temas como que lucha y ese tipo de cosas. Y ahí es donde empiezas a durar demasiado tiempo, cuando quizás puedas resolver más rápido con un mordisco, por ejemplo. ¿Sí? No es que el mordisco va a resolver, sino que el mordisco va a acelerar
la reacción de la persona que te está agarrando. Desde el punto de vista de los deportes de combate, por ejemplo, tampoco los atletas son que conocen muchísimas técnicas. Los atletas son tácticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, y además hay atletas que se hacen conocidos por sus técnicas. Voy a poner el caso de los Gracie, cuando peleó con Kimura. Y Kimura era famoso por una técnica que se llama Udegarami, ¿sí? Entonces, pero como le ganó a Helio Gracie, esa técnica le llamaron Kimura, pero quiere decir que ese era su movimiento favorito, predilecto. O sea, generalmente, por ejemplo, en la década de los 90 había un brasileño que le decían Cumprido, que su apellido era Cumprido, y hacía una palanca de tobillo, y a la palanca de tobillo la llamaron Cumprido, pero era porque el tipo era su técnica favorita. Quiere decir que ellos sí tienen sus técnicas favoritas y que las practican. Ellos lo que hacen es generar las condiciones, ¿sí? Y te van poniendo trampas en el camino, te van como canalizando. Te arreglan la situación. Te arreglan la situación desde el punto de vista combativo para llevarte a la técnica o a la posición que a ellos les gusta para ejecutar la técnica que ellos practican siempre. Donde son más efectivos. Entonces todo se reduce a eso, a llevarte a donde yo soy bueno. No es haciendo yo 500, 800 millones de técnicas. Claro, en el caso de ellos lo que hacen es ver al contrincante, ver qué técnicas usan para empezarle a hacerle contra, y cómo a través de la contra yo te puedo llevar a mi territorio. Pero generalmente no es que tienen un cúmulo técnico, sino que van mutando y van generando condiciones. O se reinventan. Como ya todo el mundo sabe que tienen esta táctica, empiezan a cambiar la táctica, y al cambiar la táctica cambian las técnicas. Básicamente son tácticos. Y la táctica define la técnica. Pero es por eso que de repente ves en los deportes de combate un gran cúmulo técnico. Pero es porque la táctica varía dentro de los diferentes deportes de combate. Pero en la calle no. En la calle existe un formato. Existe un agresor natural y existe una táctica, que es la de sobrevivir y salir lo más rápido posible de la situación. Entonces no tienes por qué hacer o acumular un gran conocimiento técnico para lograr defenderte y lograr sobrevivir en la calle. Excelente. Quien nos acompañó, Harvey Cassi, Harvey, tus redes. Y Pepe Krav Maga Venezuela para todo. Muy bien, recuerda que puedes suscribirte, darle like, compartir, comentar y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los otros episodios. Además recuerda que te estamos aclarando que esto solo trata de cómo mejorar la defensa personal si va a ser aplicada a la calle. Nadie está diciendo que debes de cambiar el estilo de artes marciales o que las artes marciales no sirven, ¿correcto? Correcto, no tiene nada que ver con eso. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.